tengo, sí, el video. Ah, ya, no, eso estoy preguntando, si es que tienen alguna duda de la ayudantía, de la pregunta uno o la pregunta 2, sino para pasar a los propuestos. Yo no caché porque sabías que en la P2 te dio que era mínimo y no máximo. Porque estoy buscando el tiempo mínimo, o sea, estaba buscando al final el punto crítico. ¿Por qué sabía? O sea, ¿por qué sabía? No, no lo sabía hasta que empecé a derivar. Podría haberlo sabido derivando por segunda vez y ahí dándome cuenta si es que era mínimo o máximo, pero no, no lo sabía en el momento en que uno empieza a derivar. Bueno, lo voy a explicar más rápido como esa parte. Ah, pero como, porque dijiste al tiro que la derivada igual a cero era mínimo. Sí, es que, bueno, yo sabía de que estos problemas en general son de este tipo. Tienen, son así, como entre 0 y 8, o sea, en este caso, que era la distancia. Entonces, la mayoría que te preguntan por el tiempo mínimo es porque o tenéis una parábola o sea, parábola del x cuadrado o parábola x a la cuarta o x elevado a algún número par y que tienen un mínimo. Sí, debería haber dicho, puede ser máximo o mínimo y bueno, ahí derivaba y podía derivar de nuevo para decir como sí, efectivamente es un mínimo. ¿Quedó más claro? O sea, es que es por el tipo de ejercicio. En el tipo de ejercicio uno está buscando un mínimo, que en este caso era como llegar lo más rápido. Entonces, no sé si se entendió. Si quieren, sí, o sea, podría ser los tres. En este caso, como era una parábola, y dando, se puede comprobar. Sí, si es que tomabais, mira, déjame ver si es que tengo aquí tengo aquí el ejercicio. Entonces, estoy buscando la derivada aquí. Ya, no voy a explicar el cómo llegué a esta derivada porque literalmente es el video anterior. Entonces, P2. Ya. Aquí es la función derivada. Esto era entre 0 y 8. Si es que yo vuelvo a derivar esto, o sea, aquí lo tengo igualado a 0, pero no lo voy a igualar a 0 y lo voy a derivar de nuevo. Entonces, T2' de x va a ser igual a, ya, el 1/8 desaparece, entonces me queda la derivada de lo de aquí. Entonces, la derivada del primero por el segundo, me queda 6 por raíz de 9 más x cuadrado, menos 6x partido en 2 por raíz de 9 más x cuadrado. Todo esto dividido en 36 por 9 más x cuadrado. No sé si me quedó bien la derivada, entonces, eh, pero el concepto es derivar. Entonces, la derivar el primero por el segundo, esto. Ah, me faltó la regla de la cadena acá. Por 2x. Entonces, después la derivada del segundo por el primero, derivo esto. La constante sale. Queda un medio con la raíz abajo y después la regla de la cadena al 2x, sí. Y abajo el segundo al cuadrado. Si es que alguien también lo está haciendo y me dice como, hey, Ronca, te faltó en esta parte derivar o alguna cuestión, avíseme porque lo estaba haciendo muy a la rápida. Entonces, ahora ya tenemos esta nueva ecuación y la igualamos a 0. Entonces, después nos va a dar un valor de x. Vamos a tener, en este caso, como son x cuadrados,
Y para sacar esta raíz, lo más probable es que tengamos varios valores. Entonces, si es que nos dan positivos, son, es un mínimo. Si es que nos dan negativos, es un máximo. O sea, no sé si es que los valores de x nos dan positivos, son mínimos, y si es que nos dan negativos, son máximos. Entonces, aquí tendríamos que reemplazar el, el valor de nuestro punto crítico, que era el, el raíz de 81 séptimos. Entonces, yo tomo esta raíz cuadrada 81 partido en 7, o el 9 partido en raíz de 7, y lo reemplazo en estos x de aquí. Entonces, me quedaría 6 por raíz de 9 más 9 partido en raíz de 7, todo esto al cuadrado. Después, aquí lo mismo en el menos 12, 9 partido en raíz de 7 al cuadrado. Partido en 2 por raíz de 9 más 9 raíz de 7 al cuadrado. Y todo esto dividido en 36 por 9 menos 9 partido en raíz de 7 al cuadrado. Entonces, eh, yo calculo todo esto y me va a dar o un valor positivo, o sea, si es que me da positivo, es un mínimo, y si es que es un negativo, es un máximo. Esta es la forma como yo me los aprendí, como más, si es que da positivo es un mínimo, una carita feliz, y si es que es negativo es un máximo. Entonces, ya más como para sacarlo por intuición, no lo voy a calcular porque no creo que sea como necesario, pero acuérdense de que esto es raíz de, raíz de 7 es entre 2 y 3, entonces este valor siempre va a ser más grande que este de acá, o sea, al estar al cuadrado. Entonces esto me va a dar un negativo, abajo me queda negativo, y arriba me pasa lo mismo, porque aquí tengo un número mucho más grande multiplicándose que todo este de aquí, pues. Está literalmente, es 4 veces más grande. Entonces también me va a quedar un número positivo menos un negativo, pero este negativo es mucho más grande, entonces me va a quedar otro negativo. Entonces negativo partido en negativo me va a dar positivo. Positivo es un mínimo. ¿Esto siempre se cumple o solo con las funciones parabólicas? Con todas las funciones se cumple. Entonces, de hecho, para los ejercicios de cuando les empiezan a preguntar si es que las funciones son convexas o cóncavas, eh, o en qué parte son convexas o cóncavas, se hace esto. Se calcula la primera derivada y tenéis tablas así. No sé, tenéis como el punto 0, el 1 y el 2. Después tenéis f de prima, ya tenéis f de x. Como, no sé, crece, decrece, crece, por poner un número. F, esto es f' y esto es f2'. Entonces, como empezáis a dar cuenta de que yo sé, el 1, ya, tú lo calculáis así, sabía al tiro que es un máximo, pero cuando reemplazáis el 1, te da, te dan negativo. ¿Cachai? No sé si me expliqué. Y en este te va a dar positivo. Pero bueno, así, evaluáis el punto crítico. Si tenéis más de un punto crítico, evaluáis todos los puntos críticos que tengáis. Acá teníamos un punto nomás. Entonces, si es que hubiéramos tenido otro, se reemplaza el otro y nos da otra función. Entonces, con eso vamos a saber, por ejemplo, si hubiéramos tenido algo así. Aquí tenía yo un máximo local, un mínimo local. Esto se iba para allá, esto se iba para acá. Entonces, esto sirve para los máximos locales, globales, mínimos locales, globales.
Los puntos de inflexión, no sé qué valores te dan cuando reemplazas. Eso, eso no sé. Puede que te den 0 o puede que te den infinito. Como si es que, dependiendo del tipo de punto de inflexión, pero ese valor absoluto puede que te dé infinito. Pero no sé. Eso, los puntos de inflexión no sé. Y si eran dos mínimos, había que evaluar cada uno y ver cuál era menor para saber cuál es global. Si te dan dos mínimos, onda decía así, como una función así, mínimo, máximo, mínimo, teníais que hacerlo de que tomabais la función y reemplazabais como esta recta la intersectabais, ¿cachai? Y te dais cuenta que tenéis otros resultados. No tenéis que hacerlo con la segunda derivada. Si esa era tu pregunta. Si te das cuenta que hay dos mínimos, así lo de la segunda derivada, te das cuenta de que tenéis dos mínimos y decir, listo, voy a tomar el primero y voy a intersectarlo, o sea, voy a tomar esta recta y la voy a intersectar. Si te das cuenta de que tenéis un punto, dos puntos, tres puntos, listo, al tiro ya sabéis de que este es un mínimo local. En cambio, después tomáis la otra y te das cuenta que no intersecta con nada, es porque es el mínimo global. ¿Se entendió, Maximiliano? A eso de tomar la recta, o sea, no cacho bien a qué te referís. O sea, sería como reemplazar la función y decir, ya, la función va a valer esto, que es el valor del mínimo, digamos, y ver cuántas soluciones tiene, por decir. Que es el valor del mínimo. Es que No, no pues acá, cacho a qué acá te tenía un referís punto, aquí con tenía tomar un la punto, recta. ¿dale? ¿Ya? Sé que no es el ejemplo de esta función, pero ya, pongamos de que es como un x, una función por parte, de que tenía un x cuadrado aquí, después acá tenía un menos x cuadrado, como en otro rango, y después tenía un 3x cuadrado. Y por eso es más menos 4 no sé, para que tengáis como de que parta de más abajo. ¿Dale? Entonces, ¿Ya? cuando tengáis la del primero, vaya a decir, listo, acá tengo un mínimo, aquí tengo un máximo y aquí tengo otro mínimo. Yo voy a tomar este punto y voy a decir, este entre 0 y 1, esto entre 1 y 2 y este entre 2 infinito. ¿Cachai? Entonces, yo voy a tomar este, ya esto entre menos infinito y 1. Entonces, yo voy a tomar este punto de acá, en el que es el mínimo, que en este caso es 0. Entonces, hago una recta, digo, y es igual a 0 por, o sea, miento, no es 0, es 2x. Entonces digo, y es igual a 2x por y menos y1 es igual a 2x por x menos x1. ¿Y en qué punto se te forma este mínimo? En el 0, en el 0,0. Entonces, y menos 0 es igual a 2x por x menos 0. Como reemplazáis en ese punto donde tenía el mínimo. Y esto te va a dar una ecuación que no sé por qué la hice mal, o sea, me pifié en hacerla. Porque me debería haber dado una recta constante. Ah, porque tengo que reemplazar el x. Nada. Eh, esto me queda la recta igual, y igual 0. Porque esto se me hace 0, esto cuando reemplazo se me hace 0 y me queda 2 por 0. O sea, 2 por 0 por el paréntesis. Entonces me queda la recta constante y igual 0. Entonces yo tomo esta recta de mi función, voy a pintar, que está aquí, y la escribo, la dibujo entera. Y después digo, listo, ¿alguna de estas cumple para el y igual 0? Te vas a dar cuenta que esta sí. Para el punto 2 partido en raíz de 3, esto se te hace 0. Entonces, este es el punto 2 partido en raíz de 3, que también te hace 0 entonces se intersecta. No sé si se entendió ahora. Sí, se entendió, pero en ese caso
no habría un, o sea, no habría un mínimo global o sería otro punto que no pusiste, no sería. No, pues eso nos demostraría de que este mínimo que encontramos antes es un mínimo local. Sí, Y que el otro que calculamos que era el candidato a mínimo. O sea, el otro, acuérdate que estos son candidatos a mínimos locales slash mínimos globales. Entonces tenéis candidato a mínimo, mínimo local, mínimo global, máximo global. Aplicáis segunda derivada, sabéis si es que es un mínimo o un máximo. O encontráis un punto antes y un punto después y veis cómo son las pendientes. claro. Eso también es otra forma de hacerlo. Ya, perfecto. A mí personalmente me gusta más esa, la de encontrar un punto antes, un punto después y reemplazar en la derivada. O sea, aquí, por ejemplo, en el x cuadrado teníamos menos infinito, el 1, el 2, el 3. Y tenía ahí la función que es x Va a cuadrado ser- y la pendiente que es 2x. Entonces, listo, decir, ¿cómo va a ser la pendiente si es que yo pongo, por ejemplo, el -10? ¿Y cómo va a ser acá si pongo el 1,5? Entonces, si es que pongo el 1,5, esto me da positivo, porque es un 3, y si pongo el -10 me da negativo. Entonces, la pendiente, esto significa que viene así, hay un mínimo decreciendo, en un. y después creciendo, por lo tanto es un mínimo. Claro, No sabéis si es que es un mínimo local o un mínimo global, pero es un mínimo. También podría hacerlo con la segunda derivada, y que la segunda derivada de esto te va a dar 2, que es positivo. Entonces, también sabéis que es un mínimo. ¿Cachai? claro. Ya, perfecto. Ya, pero esto no era a lo que quería invertir tanto tiempo, pero eh, se deriva, se reemplaza y bueno, aquí ya está como más o menos reemplazado y esto nos va a dar un negativo partido en un negativo y eso nos demuestra que es un mínimo. Si es que hubiera dado positivo, significa que es un máximo. Alguno de los dos, si es que nos queda todo esta fracción, un negativo, significaba que era un máximo. Ya, entonces voy a borrar todo esto para hacer el ejercicio. ¿Alguna otra duda de la pregunta uno o de la pregunta 2? Perfecto. Ya, entonces, propuestos. Entonces, en el primero nos dicen, nos ponen límite cuando x tiende a 1 de x dividido en x menos 1 menos 1 partido en logaritmo natural de x. ¿Se acuerdan que o sea, los que vieron el video, yo les dije de que uno podía aplicar L'Hopital en los siguientes casos, cuando tenía 0 partido en 0, infinito partido en infinito. Pero, por ejemplo, si es que uno llega y reemplaza acá, nos va a quedar 1 partido en infinito, 1 partido en 0, que es infinito, menos 1 partido en logaritmo de 1, que es 0, que también es infinito. Entonces, cuando yo tengo un infinito menos infinito, tengo el mismo problema que si tuviera un 0 partido en 0, o que si tuviera un infinito partido en infinito, que al final digo ya, ¿cuál infinito es más grande? O son iguales de infinito y esto me da 0. O uno es el doble que el otro y cuando lo resto me da infinito también. Entonces, esto cuando tenemos este problema, tenemos que ordenarlos para llegar a algo de este estilo. Alguno de los dos. Entonces, lo primero que hacemos es juntamos las bases, o sea, multiplicamos cruzado para tenerlo en una única expresión, o sea, en una única fracción. Entonces, límite, cuando x tiende a 1, de logaritmo natural de x por x menos x menos 1, en paréntesis, dividido en x menos 1 por logaritmo natural de x.
Entonces, si es que yo reemplazo ahora el 1, me queda 0 por 1, o sea, 0, sí, pues, 0, porque el logaritmo natural de 1 es 0. Entonces, 0 menos 1 menos 1, 0. Arriba me queda un 0. Dividido en 0 por 0. Entonces, tengo el 0 partido en 0, entonces puedo aplicar L'Hopital. Entonces, digo L'Hopital, me queda límite, cuando x tiende a 1, de la derivada de lo de arriba. La derivada del logaritmo natural, o sea, la derivada del primero por el segundo, me queda 1, porque la derivada del logaritmo natural es 1 partido en x, y por el x me queda 1. Entonces la derivada del primero por el segundo, más la derivada del segundo por el primero, logaritmo natural de x por 1, pero mantiene igual, menos 1, porque la derivada de x es 1 y la derivada de menos 1 es 0. Entonces, me queda, lo voy a escribir esto, lo voy a escribir un poco más ordenado, pero lo voy a ordenar después. O sea, porque después esto x se me simplifica. O sea, los unos se simplifican. Dividido en, voy a multiplicarlo para tenerlo, voy a multiplicar aquí arriba antes de derivarlo. Entonces me queda x logaritmo de x menos logaritmo de x. Entonces, la derivada del primero por el segundo me queda logaritmo de x más la derivada del segundo por el primero, 1, porque, bueno, lo mismo de antes, 1 partido en x, menos la derivada, o sea, menos la derivada del logaritmo de x, que es 1 partido en x. 1 partido en x. Entonces, esto, bueno, lo voy a ordenar. Va a ser igual al límite, cuando x tiende a 1, de logaritmo natural de x más 1 menos 1 dividido en logaritmo natural de x más x. Esto estoy multiplicando x menos 1 partido en x. Tomé este x y lo multipliqué aquí para tenerlo más ordenado. Entonces, ya, se van a simplificar este 1 con este menos 1. Y voy a tomar este x, voy a multiplicarlo por el logaritmo de x de acá y el x lo voy a pasar para arriba. Entonces me queda límite cuando x tiende a 1 de x por logaritmo natural de x dividido en x logaritmo natural de x más x menos 1. Entonces, ¿todo bien hasta acá? O sea, no sé si es que hice algún paso muy rápido. ¿Se va entendiendo? Perfecto. Ya, entonces ahora volvemos a reemplazar en el 1 porque lo tenemos de nuevo ordenado en una única fracción. Porque antes nos hubiera quedado, esto nos hubiera dado 0, o sea, antes también nos daba 0 partido en 0. Entonces, pero lo ordenamos para poder evaluar el límite y ver si es que ya podemos, o sea, ya tenemos el resultado del límite o no. Entonces nos queda 1 por 0, 0, dividido en 1 por 0 más 1 menos 1, 0. Entonces nos queda 0 y 1 menos 1, 0. Entonces volvemos a tener un 0 partido en 0, entonces volvemos a aplicar L'Hopital. Entonces, ¿qué fue L'Hopital? Entonces, volvemos a aplicar L'Hopital, o sea, L'Hopital. Límite cuando x tiende a 1. La derivada del primero, nos queda la derivada del primero por el segundo, logaritmo natural de x, más 1, que es cuando derivo el logaritmo natural, se me simplifican. Y derivamos abajo también. Bueno, esto nos va a dar lo mismo porque es la misma fracción, o sea, la misma multiplicación. Entonces, logaritmo natural de x más 1, más la derivada de x, que es 1, y la derivada de x menos 1, que es 0. Entonces, ahí nos queda. Entonces, esto va a ser igual a
al límite, cuando x tiende a 1, del logaritmo natural de x más 1 dividido en el logaritmo natural de x más 2. Y cuando reemplazo ahora el x1, me queda logaritmo natural de 1, 0, y el logaritmo natural acá, 0. Pero ya no se me hace 0 partido en 0 o 1 partido en 1, entonces me queda un medio, que se me hace 0 más 1, 1, 0 más 2, 2, un medio. Entonces, el límite cuando x tiende a 1 de aquí lo tengo, x partido en x menos 1 menos 1 partido en logaritmo natural de x es igual a un medio. ¿Se entendió? ¿Quedó alguna duda de algún paso o algo? Sí. L'Hopital en este sentido para calcular límites es un agrado. Es muy cómodo ya en el momento en que uno puede derivar, o sea, uno aprende a derivar, después de mucha práctica derivando, uno empieza a derivar muy rápido, entonces el calcular estos límites se vuelve muy cómodo, muy fácil, porque Ronca no entendí al final por qué quedó el denominador logaritmo de natural. ¿No dice ser 1? No, mira, te lo explico al tiro. Porque tú tenías esto acá. Déjame hacerle un poco de zoom. Nosotros teníamos esto aquí. Y la derivada tenéis que derivar todo esto. El x por logaritmo natural de x más x menos 1. La derivada de x por logaritmo natural de x es la derivada del primero por el segundo. La derivada de x, 1 por logaritmo natural de x, logaritmo natural de x, más la derivada del segundo por el primero. Y esta, la derivada del logaritmo natural de x, es 1 partido en x. Entonces nos queda x por 1 partido en x. Entonces, eso es la derivada del primer término. Más la derivada del segundo término, que es la derivada de x. Y la derivada de x es 1. Menos la derivada de 1. Pero la derivada de 1 es 0. Entonces, esta x con esta x se simplifica y me queda logaritmo natural de x más 1 menos 0. ¿Se entendió? Perfecto. Ahí está. Dale de nada. ¿Se entendió? ¿Alguien con alguna otra duda? Esto para cuando tengan que hacer la parte de límites, de demostrar continuidad o todo y tengan límites muy complicados, sirve rápido para encontrar puntos. Y si al comienzo hubiera quedado algo partido en 0, hubiésemos tenido que cambiar algo. No, ahí te hubiera dado infinito y, por ejemplo, si te digo límite cuando x tiende a 0, no, para que me quede algo partido en... Ah, sí, algo partido en 0. De 3 partido en x, infinito. ¿No? Ahí no tenéis nada que aplicar. Ahí vais a decir, listo, esto es infinito positivo, porque el 3 es positivo. Y listo.
Dale de nada. Avísenme cuando terminen de copiar para pasar al 2. ¿Terminaron todos de copiar o no? Que nadie me dijo nada. Ya, voy a asumir de que todos terminaron de copiar. Ya, entonces, B. El B nos dicen, encuentre el área del rectángulo más grande posible que se puede inscribir en una semicircunferencia de radio R. Entonces, bueno, está la foto ahí, yo lo voy a dibujar. Me va a quedar más o menos nomás porque no soy muy bueno. Pero hay una semicircunferencia y nosotros estamos insertando un rectángulo. Y queremos calcular el área máxima, o sea, cuánto tiene que ser o sea, encontrar el área máxima que se puede formar con este rectángulo, que nosotros sabemos de que la circunferencia es de radio R. O sea, esto es de radio R. Entonces, eh, bueno, para partir haciendo este ejercicio, primero definimos el área. O sea, el área de este rectángulo, ya, nosotros sabemos que esto también se los puse en el dibujo. Esto lo voy a escribir, este es el punto R, este es el punto menos R. Aquí arriba también está R. Y definimos este punto de acá y este punto de acá como menos X y X. Un punto, entonces, X está entre 0 y R. O sea, eso como primer supuesto. Y definimos este largo, la altura como Y. Entonces, el área del rectángulo va a ser igual a el largo, que va a ser 2X, por Y. Entonces, eh, nosotros también sabemos, y para poder llevarlo todo esto a términos de, del- de la semicircunferencia, nosotros sabemos de que el, o sea, el área de la circunferencia, o sea, para la función para encontrar la circunferencia es x cuadrado más y cuadrado igual r cuadrado. O sea, como calcular este triángulo acá, ¿cachai? Esto de aquí es r también. Entonces, porque está intersectando en ese punto. Entonces, esto va a ser r. Y por Pitágoras, hacemos x cuadrado más y cuadrado va a ser igual a r cuadrado. Entonces, nosotros podemos, ya, aquí paso el x hacia el otro lado. Entonces, tengo r cuadrado. Entonces, tengo y va a ser igual a la raíz cuadrada de r cuadrado menos x cuadrado. Tomé el x, lo pasé restando y después apliqué raíz cuadrada a todo. Entonces con eso ya tengo la altura en función de x y de r. R ya lo conozco, que es el radio, y x va a ser mi variable. Voy a ver el chat. Puede ser que este salió el semestre pasado en una prueba. No sé, puede ser. Yo lo, yo lo saqué de un libro del James Stewart y, a ver, lo saqué del libro porque
quiero explicar el cómo se hace, más que el ponerme yo a inventar un ejercicio de aplicación. Tiene harto ejercicios de este tipo, entonces si es que alguien lo quiere, avíseme y se lo mando. Igual tengo entendido que está en material académico, el material académico de cálculo, como en lo que tiene el centro de alumnos, también está el libro. Entonces, de hecho, el ejercicio anterior, el del río, también lo saqué de ese libro. Y tienen harto ejercicio. Hay algunos que son un poco más fáciles, hay otros que son imposibles, pero sí, puede ser de que haya salido en una prueba. No, no lo sé, la verdad. Ya, entonces, ahora vamos a expresar el área, pero en función de R y de X. Entonces, el área va a ser igual a 2x por la raíz cuadrada de R cuadrado menos X cuadrado. Entonces, ya tenemos nuestra función en función de X, o sea, nuestro A de X, porque el área está en función del, del largo, entonces nosotros queremos encontrar el largo que maximice el área. Entonces, para eso vamos a derivar. Entonces, decimos A' de X va a ser igual a la derivada de esta función. Entonces, la derivada del primero por el segundo, 2 raíz de 2 menos X al cuadrado, más, esto voy a dejarlo en un 2 por paréntesis, eh, la, la raíz de esto. Entonces, nos queda, o sea, nos queda menos 2x por la derivada de lo de adentro dividido en 2 por raíz de r cuadrado menos x cuadrado. Creo que lo hice bien, no sé. 2 raíz de 2x menos 2x. Ah, y me faltó por el x. Esto por x. Porque es el x de acá afuera y después el x de la regla de la cadena. Entonces, 2x cuadrado. Entonces, después de esto lo voy a ordenar un poco. Que a' de x es igual a 2 raíz de r cuadrado menos x cuadrado menos 2x cuadrado dividido en raíz de r cuadrado menos x cuadrado. Lo que hice al final fue multiplicar por 2 y se me simplificó con el de abajo. Entonces, esto ahora las voy a juntar. Voy a juntar las bases, que al final es multiplicando por esta raíz aquí, y se me van a ir las raíces. Entonces esto me queda, la prima de x va a ser igual a, abajo tengo la raíz cuadrada de r cuadrado menos x cuadrado, y arriba voy a tener 2 por r cuadrado menos 2x cuadrado. Por el 2 de aquí menos el 2 de acá, lo dejé junto aquí. Teóricamente podría haber escrito 2r menos 4. ¿Se va entendiendo hasta acá? Sí. Ya, perfecto. Entonces, uy, se me cerró esto. Ahí está. Ya, entonces ahora nosotros igualamos esto a 0 y, y vamos a buscar un valor para x. O sea, vamos a tener, esto es nuestra área, entonces si es que lo igualamos a 0, vamos a encontrar como los puntos que maximizan esto. Entonces, tomamos a' de x. Ah, y si es que nosotros reemplazamos, volvemos al dibujo, quiero mostrar algo. Si es que yo reemplazo por r, que sería justo en el borde, me va a quedar una línea, por lo tanto el área sería 0. Y si es que
yo digo que x vale 0, me va a quedar una línea hacia arriba, que también es una línea, por lo tanto el área también va a ser 0. Y para mostrar que eso pasa, si yo reemplazo por 0, me va a quedar todo esto 0 acá, se me va a ir, todo esto 0 acá, se me va a ir, y me va a quedar, miento, esto es el área. Tengo que reemplazarlo en acá. Si yo reemplazo por x0, me hace todo 0, y si yo reemplazo por r, me queda r cuadrado, y se me hace también de nuevo el área 0. Siempre igualamos a 0, encontramos el mínimo y el máximo. Sí, cuando reemplazamos a 0 vamos a encontrar que el menor, o sea, el mínimo van a ser el r y el 0, porque esto nos va a dar una curva así. Entonces, este punto acá va a ser 0, este punto acá va a ser r, y este punto acá va a ser el punto que maximice, Y eso lo vamos a encontrar ahora. Entonces, esto lo igualamos a 0. Entonces, nos queda, a ver, voy a escribirlo, 2r cuadrado menos 2r cuadrado menos 4x cuadrado dividido en raíz de r cuadrado menos x cuadrado es igual a 0. Toda la parte de abajo, al pasar multiplicando, desaparece y me queda 2r cuadrado va a ser igual a 4x cuadrado. Simplifico este con este y me queda r cuadrado igual a 2x cuadrado. Entonces, x me queda igual a la raíz de r cuadrado partido en 2. Pasé el 2 dividiendo y apliqué raíz a los dos lados. Entonces, después esto me queda que x va a ser igual a r partido en raíz de 2. O sea, más, menos. Pero el negativo, eh, no puedo tener una distancia negativa, porque acuérdense que x es la distancia, volvemos al dibujo, es esta distancia de acá. Entonces no puedo tener un x negativo, porque no puedo tener una distancia negativa. Entonces aquí ya encontré el x que maximiza mi función. Pero esto, o sea, acá encontré un x, que es el candidato a mínimo o máximo. Vamos a hacerlo con la segunda derivada para hacer todo el proceso. Yo también sé que los puntos que me van a dar que hacer, que van a ser mis límites, van a ser x igual r y x igual 0. ¿Por qué? Porque mi dominio tiene esos puntos. Entonces, cuando yo hago mi tabla, tengo 0, x, o sea, r partido en raíz de 2 y r. Entonces, tengo estos tres puntos. Entonces, que son mis tres puntos críticos. Dos son mi rango, o sea, que pasan los límites de mi función. Y el otro es el punto crítico que encontramos. Entonces, eh, yo no sé cuánto vale R, pero puedo encontrar algo que esté entre medio. Entonces puedo decir R raíz de 2 es R dividido en 1, ¿cuánto es raíz de 2? 41, ¿no? Entonces puedo decir R partido en raíz de 3. Y en el siguiente puedo decir R dividido en 1,5, que va a ser más grande, pero va a seguir siendo más chico que R. Entonces, aquí vamos a ponernos en dos casos, que son el 3R medios, no, 2R tercios, no 2R, sí, 2R tercios y R partido en raíz de 3. Entonces, tengo
AX, que era nuestra función. Y cuando esto vale R partido en raíz de 3, vamos a la función. Entonces esto es en A', porque necesitamos encontrar la pendiente y saber si es que va decreciendo o creciendo. ¿Dónde tengo la pendiente? Aquí. Si yo reemplazo, voy a copiar esto. Para hallarlo acá abajo. Si yo reemplazo estos valores, o sea, R partido en raíz de 3, me va a quedar 2R cuadrado menos 4 y mi valor, que va a ser este de aquí. Me queda menos 4R cuadrado partido en 3. Y cuando reemplazo este mismo valor, en la parte de abajo me va a quedar R partido R cuadrado menos R cuadrado partido en 3. Entonces nos damos cuenta de que esto arriba nos da positivo y abajo también nos da positivo. Entonces, en este punto va creciendo. ¿Se está entendiendo hasta ahí? Sí, perfecto. Ya, entonces ahora vamos a hacer lo mismo, pero para el 2R tercio. Y cuando hacemos lo mismo para el 2R tercio, voy a borrar esto de aquí. Ya, el primero nos queda igual, pero menos 4 por 2R tercio es 4R cuadrado partido en 3, partido en 9. Y aquí nos queda raíz de R cuadrado menos 4R cuadrado partido en 9. Creo que me equivoqué. A ver, ¿cuánto es raíz de? Raíz de 2 es más grande que 2 tercios R, ¿o no? Raíz cuadrada de 2, 1,41. Y esto es 1,5. Sí, pues me estoy equivocando. Estaba dividiendo en 1,5 y 1,5, o sea, estoy dividiendo por un número más grande abajo, entonces me está dando un número más chico. Esto es 3 medios, porque cuando 3 medios es 0,6. Entonces, ahí me está dando un número más grande, pero sigue siendo más chico que R. Ah, no, pues esto es más grande que R. No sé si es que alguien tiene un número que esté entre R cuadrado y R, que me pueda, que me pueda ayudar. Esto está dividido en 1,41. Si divido en 1,3, es un número más chico. Sí, lo voy a dividir en 1,3. 1,3 es... ¿Cómo puedo escribir el...? No, porque raíz de 3 es más grande que raíz de 2. Raíz de 3 es 1,6, 4R quinto. 4R quinto es 0,8. Sí, 4R. Y eso está dividido, el 4 pasa para abajo, es 1,25. Sí, buena. Gracias, Valentina. Entonces, 4R quintos. Ya, entonces
reemplazo el 4R quintos. Aquí, entonces, sorry por el traspapeleo, pero como sea lo que tiene que dar, sabía que estaba mal el número. Entonces, me queda 16R cuadrado partido en 25. Y aquí lo mismo. 16R cuadrado partido en 25. Abajo me queda positivo, porque esto es más chico que 1. Pero arriba, ¿qué hice mal? No, espera. Esto es un 4. Ahí sí. Pero arriba me queda 64 partido en 25. Y 64 es más grande que el doble de 25. Entonces, esto de acá es como 2, algo R cuadrado. Entonces, 2 menos 2, algo, arriba me da negativo. Negativo partido en positivo, me queda negativo. Entonces, con eso sé que el R partido en raíz de 2 es un máximo. Sorry como toda la confusión con los números, pero es que no tenía pensado hacer esta parte acá, entonces no preparé ningún número, nada. ¿Se entendió? ¿Lo, lo puedo explicar de nuevo? Si es que generó un poco como de confusión en algún momento o algo. Bueno, como para resumir, derivé esto de nuevo, o sea, reemplacé los puntos en la derivada y con eso calculamos si es que crecía o decrecía en un punto previo. Aquí primero se tomó el eh, R raíz de 3, que el R raíz de 3 es más chico que R, pero más grande que 0, y después el 4 quintos R, que es más grande que R partido en raíz de 2, pero sigue siendo más chico que R. Y nos dimos cuenta de que antes la pendiente iba creciendo y después la pendiente iba decreciendo, por lo tanto es un máximo. Entonces, ya a modo de conclusión, si es que yo tomo, volvemos a nuestra función original, a de x igual 2 por x por raíz cuadrada de r menos x cuadrado. Si yo reemplazo el x que encontramos, que es x igual r partido en raíz de 2, vamos a encontrar el área máxima que puede tener el cuadrado inscrito en esta circunferencia. Lo que nos va a dar que el área va a ser igual a 2r partido en raíz de 2 por raíz de r cuadrado menos r cuadrado partido en 2. Entonces, de aquí nos va a salir un r cuadrado, o sea, de acá sale un r, porque 2 por r cuadrado, me queda r cuadrado, miento, me queda un r partido en raíz de 2, porque me queda 2r cuadrado menos r cuadrado, todo dividido en 2, me queda r cuadrado dividido en 2, y con la raíz me sale un r dividido en raíz de 2. Entonces, por 2r partido en raíz de 2. Cuando multiplique los raíces de 2, me va a quedar un 2 y se va a simplificar con el 2 de arriba. Entonces, esto con esto se van. Y me queda que el área va a ser igual a r cuadrado. El área máxima que puede valer, que puede tener ese cuadrado. Y eso es todo de la ayudantía.